Entonces, en este momento puse a grabar para poder subir la presentación al link de YouTube y la pueden buscar por el nombre del conferencista o por el nombre de la conferencia, también por la fecha. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Esteban Armando Zavala Campos. Él es enfermero, es egresado de la Universidad del Quindío. En este momento es optante al título de Magíster en Bioética de la Universidad Javeriana. También es tecnólogo en regente de farmacia de la Universidad Nacional. Y hoy nos trae la conferencia titulada La ética del cuidado, una aproximación a la enfermería. Entonces, muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, el público es suyo. Gracias, profe Beatriz. Para mí siempre es un gusto poder acompañar estos espacios. Como pues me, me presentaban la actividad de hoy, tiene el título pues Ética del Cuidado, una aproximación a la enfermería. Yo dejo allí como una conversación pendiente. Mm, la intención de poder como presentarles esto, más allá de que sea de pronto lo que en escenarios académicos deseamos mostrar que son resultados de productos, es también hacer un análisis alrededor de lo que pues, nos llama dentro de la disciplina. Y pues en esta ocasión pues traigo una de las inquietudes que seguramente algunas de las personas que estamos en el ámbito del estudio de la enfermería y también algunas formas de relación con su entorno, con su ecosistema y pues asimismo la actitud y las actividades que en sí misma dan a través del reflejo de lo que sería denominado la ética. Y traigo una de las teorías en ética que dentro de las reacciones que hacemos en bioética, pues nos parece interesante poderla relacionar o correlacionar con la enfermería, y es la ética del cuidado. No sé si están viendo la presentación, espero que sí. Bien, Sí, se ve muy bien. eh, para compartir esta temática y tal vez no solamente que se convierta como en algo magistral, sino que sea algo también que nos pueda inquietar y podamos todos opinar, voy a utilizar conceptos de estos tres autores. Estos tres autores tenemos aquí de este lado, debajo del libro Ética y Enfermería, a Lilia Feito, una de las autoras que pues hace parte de un conglomerado de muy reducidas o bueno, muy pocas personas que hablan de bioética, hablan de ética y la relacionan con la enfermería. De hecho, Lilia Feito y su pareja Tomás Domingo pues son los precursores de lo que se conoce hoy en día como la bioética narrativa, pues sin no quitarle el título obviamente a Paul Ricoeur, que es el quien, digamos, da los primeros pasos desde la narrativa para poder que ellos puedan construir lo que proponen como bioética narrativa. Y llama mucho la atención que muchos de sus libros nos llevan a pensar un poco frente a los retos de la ética y la bioética que nos propone la disciplina de la enfermería. Y aquí a nivel central tenemos a Agustín Domingo, hermano de Tomás Domingo, y pues traigo también postulados de este libro que se llama El arte de cuidar, atender, dialogar y responder. Y es un muy buen libro. Estos libros se los recomiendo pues a los lectores frecuentes de algunos temas que tengan que ver y que gusten de la ética, porque es un libro que de alguna manera hace un análisis profundo de lo que sería el cuidado y de alguna manera llama la atención el análisis desde algunos postulados de la antropología filosófica del cuidado y que de alguna manera pienso que aunque voy a sacar unos pequeños apartes para poder compartirles, vale la pena leer porque tiene elementos muy valiosos que quizás los profesionales en el área de la salud, más que los del área del cuidar, deberíamos tal vez
dialogar entre pares y, pues, ¿por qué no con las familias? Porque de pronto estamos un poco también alejados de la realidad. Y bueno, no menos importante, pero pues digamos que el motivo de la charla quizás hace parte esta gran autora, Carol Gilligan, que pues a partir de su libro Una voz diferente, eh, que es un libro realmente bastante inquietante en el sentido de lo que compila de su estudio, que más adelante lo vamos a ver, y, y que resulta a partir de este estudio que ella realiza, lo que interpretaríamos nosotros, lo que ella ha interpretado como la ética del cuidado. Y pues vamos a ir viendo poco a poco de qué se va a tratar eso. Bueno, sin antes, voy a quitar el video para que puedan ver la diapositiva completa. Sin antes poder iniciar con algunos postulados de lo que sería la ética del cuidado eh, en lo que nos convocan hoy, nuestra actividad. Quiero pues presentarles lo que sería uno de los fragmentos más pequeños, más antiguos que tenemos y que nos hace alusión a lo que nosotros hoy conocemos como el cuidado. Y se trata de una fábula de un escritor eh, de los años 200 antes de Cristo que se llama Cayo Julio Higinio. En un compilado de unos cuentos, de unas fábulas, se encuentra lo que sería en latín esta fábula, se llama Cura. Y yo se las quiero narrarla de tal manera que quizás aquí los participantes puedan tal vez eh, hacer una reflexión de alguien que no era enfermero, alguien que se dedicaba a la poesía, la fábula y la fantasía como escritura, cómo narró y cómo ilustró narrativa el cuidado. Entonces dice algo así como, después de atravesar Cura cierto río, divisó lodo arcilloso, lo tomó meditabunda y comenzó a modelar a un hombre. Mientras reflexionaba en su interior lo que había hecho, se presentó Júpiter. Cura le rogó que le infundiera el hálito, cosa que fácilmente consiguió de Júpiter. Cuando Cura quiso imponerle su propio nombre, Júpiter no se lo permitió y dijo que habría que ponerle el suyo. Mientras Cura y Júpiter discutían acerca del nombre, surgió también Telus y dijo que se le debía imponer el suyo, puesto que había ofrecido su propio cuerpo. Tomaron a Saturno como juez. Parece que Saturno les dictó una sentencia justa. Puesto que tú, Júpiter, has otorgado el hálito, recibe el cuerpo. Puesto que tu Cura fue la primera en haberlo modelado, que ella lo posea mientras viva. Pero como hay controversia acerca de su nombre, que sea llamado hombre, ya que parece haber sido formado a partir del homus. Yo sé que algunos van a decir, pero es que aquí se cura y curar es diferente al cuidado. De cierta manera, eh, se puede quizás deducir que dentro de la traducción de esta fábula y para la época, la palabra cura y cuidado tenían una similitud
digámoslo, eh, dialéctica y hace que también sea interpretado como cuidado. Sin embargo, en la traducción oficial, esto es un extracto de la traducción oficial de la fábula, ella trae un contexto y que nos hace una claridad, no es a gusto mío, Esteban, sino a la claridad del traductor, que también hace alusión de que sería lo que conocemos como cuidado, en el sentido mismo de la palabra y el significado, pero no un significado del cuidado de precaución, sino un significado de cuidado del sinónimo del cuidar a otro. Y haciendo un análisis tal vez un poco más profundo, y cuando la primera vez que yo pude apreciar esta fábula, y me lleva a pensar muchas cosas, muchos postulados, muchos dilemas incluso, precisamente porque el cuidar, como lo ilustra Higinio, tiene que ver con la preservación y con congraciarse, con preocuparse, con preocuparse en dar integridad, en dar identidad, en dar vida, eh, e incluso el cuidar durante la existencia de lo que sería el hombre. Y que quizás de alguna manera ya Higinio tal vez se nos anticipaba, diciendo que el cuidar al final es posible que no reciba nada a cambio, ¿sí? Eh, y obviamente esto no estamos hablando de que sea una labor altruista, pero sí tal vez nos empieza a ilustrar un poco de lo que sería para entonces eh, el ejercicio del cuidar, y que ha sido en muchas ocasiones, y de hecho en estos espacios se ha hablado de la labor del cuidar, del trabajo del cuidar, no solamente del cuidar desde la profesión de enfermería, sino también desde otros asuntos, tal vez domésticos. Y de hecho hoy en día es un proceso de discusión, todo lo que tiene que ver con el cuidar, no solamente hablándose de lo que es la profesión. Pero bueno, esta fábula no se puede quedar solamente allí. Y quizás de pronto con otros postulados podemos ir tejiendo un poco de ese cuidado y quizás también un poco de esa ética del cuidado, que lo podemos estar también viendo posteriormente al saber el postulado que nos dan sus autores, quizás se pueda llegar a ver algo reflejado en esta fábula, que puede ser eh, pues asincrónico, por decirlo así, es decir, pues a destiempo, porque mientras que la fábula de Higinio estuvo primero, pues el postulado de la ética del cuidado fue mucho después, pero quizás dentro del análisis encontremos y descubriremos algo que también nos propone esta temática. Para poder hablar de la ética del cuidado, a mí se me hace muy necesario poder traer a Lawrence Kohlberg. Lawrence es un psicólogo que es muy conocido por los estudios acerca de la ética a nivel de un juicio moral. Kohlberg habla sobre unos niveles del desarrollo del juicio moral y básicamente, como en este cuadro lo podemos representar, hablamos de que dentro de los aspectos del juicio moral en desarrollo, que se pueden codificar gracias a un trabajo que hizo Yáñez, Canal y otros, nos habla de que se puede encontrar en ese estudio, en ese postulado, los códigos como el valor, la elección, sanciones y motivos, reglas, derechos y autoridad, justicia positiva y justicia punitiva, que sería en lo que en los en aquellos aspectos donde se movería el juicio moral que postula Kohlberg. Y aquí más adelante vamos a ver algo
en donde hay unos niveles del juicio moral que él propone en 1962 y que quizás fue un motivo de controversia para muchos y para otros un proceso de aceptación. Goldberg decía que existía un nivel preconvencional dentro del juicio moral donde la persona que justifica sus decisiones morales en este nivel es sensible a las reglas culturales y a lo que es etiquetado como bueno o malo, socialmente hablando. Evita transgredir aquellas normas sancionadas con castigos debido a que teme el poder superior de la autoridad y las consecuencias negativas de la infracción. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos nuestro juicio moral y vamos a verlo después con la ética del cuidado. Y yo quiero que eso no vaya a desaparecer del aspecto del análisis que vamos a realizar. Luego dice que pasa a un segundo nivel, ese juicio moral, y es que existe un nivel convencional. Y ese nivel convencional nos está hablando que tiene una característica que quien justifica sus juicios en este nivel tiene una perspectiva de miembro de la sociedad. Esto se ha identificado como las reglas y las expectativas de otros y las han interiorizado, en especial las de la autoridad. Es decir, pareciera que se fuera construyendo una ética tal vez desde la responsabilidad, desde algo que socialmente es aceptado y que por consenso, pues yo lo hago así, yo no esté de acuerdo, pero si yo rompo esa regla, quizás me vaya mal. Y es lo que Colbert postula dentro de su teoría del juicio moral. Eh, Quizás ya no tiene en cuenta las consecuencias en este nivel de las medidas y las acciones, pero digamos que es una búsqueda de la satisfacción personal del individuo que está luchando por mantener, apoyar y justificarse dentro del orden social. Y luego existe un nivel postconvencional, que es aquel que razona dentro de este nivel y antepone sus principios morales a las normas grupales o intereses de personas particulares y define sus valores como principios antepuestos. Y esto es muy importante porque dentro de esa construcción de los niveles, Colbert tipifica que existe una orientación del castigo y la obediencia, de la orientación íntimamente egoísta, de una orientación del buen chico, una orientación del mantenimiento de la ley y el orden social, una orientación legislativa contractual, es decir, con otros, y la orientación de conciencia, que da como al final. Es decir, siempre están en los niveles de lo que sería lo responsable. Y quizás de pronto eso no sea malo, pero pues vamos a ver quién de pronto hace una controversia alrededor de esto y, y nos llama un poco la atención. Yo quiero hacer una claridad, y es que Lawrence Kohlberg, ahorita para poder introducir a la siguiente autora, fue profesor de Carol Gilligan. Y Carol Gilligan, en su momento en su momento dado de elaboración de su tesis, inicia realizando un trabajo que después resulta siendo el fruto de su trabajo, el libro Una voz diferente, que fue el que inicialmente les presenté, y que en este libro de La voz diferente, el objeto que tenía ella era poder analizar bajo entrevista a un determinado grupo de mujeres que habían recibido asesoría para realizar el aborto. Y en ese proceso de entrevista de las mujeres que habían entrado a la asesoría para la realización del aborto, ella hace una revisión eh, de los argumentos que estas mujeres presentaban al ella indagar acerca de este asunto, de cómo se tomó la decisión de primero ir y solicitar una asesoría y después decidir abortar o no abortar para la época. Y encuentra que existen unas etapas, pero que esas etapas contrastan totalmente con el estudio de su profesor, Lawrence Kohlberg, y, eh,
Y hay un choque de trenes quizás a nivel conceptual, pero que a mi parecer y al parecer de muchas personas que han podido tener la oportunidad de leer estos dos trabajos, parece ser muy pertinente lo que nos propone Carol Gilligan a través de lo que después conoceríamos como la ética del cuidado. Y en este proceso, Carol Gilligan habla algo muy sencillo en su trabajo y es lo siguiente, que en la etapa preconvencional o de orientación a la supervivencia individual, se observa o se muestra que las mujeres están buscando quiénes son, o sea, estas mujeres que ella estudió. En otras palabras, por lo general se sienten solos en un mundo hostil y son incapaces de mirar más allá de sus propios intereses. En esta etapa no se piensa en un debería y las mujeres solo piensan en lo que quieren. Durante el estudio Gilligan sobre mujeres embarazadas, esta etapa mostró este concepto de sí mismas, ¿sí? Y esto hace una diferencia porque mm, se empieza a mover algo y es muy importante. Yo aquí lo quiero que lo dejemos resaltado. Disculpan ahí el cambio de diapositiva, sino que estoy acá tratando de sacar la pluma. Y es, óigase bien, pasan de lo que debería a lo que quieren. Recordemos que en el postulado de Lawrence Kohlberg nos decía era lo que los demás piensan que debería ser, ¿sí? Y aquí pasamos a una etapa donde la persona que han entrevistado y las mujeres que involucraron en este estudio hablan desde lo que querían. Aquí hay una diferencia y empezamos a ver un choque de trenes. ¿Por qué? Porque Carol Gilligan parece ser que le dijera a Kohlberg que, bueno, en su estudio, y es muy evidente en el estudio de Kohlberg, que participaron más hombres que mujeres y que quizás la conducta de los hombres está más dada hacia esa inclinación de lo que sería justo y lo que sería responsable éticamente hablando y lo que Gilligan habla ya empezaría a transformarse y a observarse que son decisiones y son resolución de dilemas a través de lo que sería el cuidado. Y más adelante lo vamos a seguir viendo. Aquí solamente es una primera etapa de lo que Carol Gilligan va encontrando dentro de su estudio. Luego aparece una etapa convencional. Esta etapa o la bondad del autosacrificio es cuando las mujeres se consideran desinteresadas y comienzan a preocuparse más por los demás. O sea, acá hay una palabra que a mí me gusta mucho, que se utiliza en la ética del cuidado, y es la preocupación. Esta etapa permite a las mujeres encontrar soluciones donde nadie resulta herido o elegir sabiamente a la víctima. Las mujeres en esta etapa cambian su imagen de sí mismas y pasan al pensamiento ético. Es decir, aquí hay algo más allá de lo que estaría sucediendo, de lo que nos habría propuesto Colbert si nos hubiésemos quedado con ese estudio y no hubiese aparecido Carol Gilligan. Y es que aquí hay algo muy clave, y es cuando hablan que las mujeres en esta etapa cambian su imagen de sí mismas y pasan al pensamiento ético, trascienden lo que llamaríamos todos. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque esto hace que se estructure lo que hoy conocemos como la ética del cuidado. En una etapa postconvencional, la responsabilidad por las consecuencias de la elección es hacer una elección y luego asumir la responsabilidad de esa elección. Aquí hay algo común con lo de Colbert y es, listo, hay una responsabilidad, pero a diferencia de Colbert, Colbert habla de que existe una responsabilidad basada en una satisfacción de la sociedad alrededor de lo que yo asumiría como ente responsable en una sociedad. En este caso, acá hay una palabra muy clave dentro de la lectura que podemos hacer de la ética que hoy es que se asume. Entonces, yo asumo la responsabilidad de esa elección, trasciende un poco más de lo que debería ser y lo que se hace, y lo que debería hacerse y no se hizo, que es uno de los postulados que casualmente hace poco en una revisión de algo que le llamamos jazz jurídicamente seguro, hemos observado que
hace parte de los juicios éticos que se le hacen a los profesionales. Y es lo que hablamos nosotros, lo que se hizo o se dejó de hacer, lo que debió hacerse o dejarse de hacer, y esto transforma un poco más el concepto de lo que ya llegaría a irse ciñendo dentro de la ética, y al ser por preocupación del otro, por tener una transformación alrededor de un proceso de preocupación de lo que debería, de la responsabilidad hacia el otro, se transformaría como el cuidado. En esta etapa las mujeres tienden a tomar el control de sus vidas y darse cuenta de la gravedad de una situación, especialmente si existe la posibilidad de que alguien resulte herido. Fíjense muy bien, hacen una resolución de los dilemas a partir de, de esas reglas, de esa confusión de reglas. Además, las mujeres comienzan a cuidar de los demás en lugar de preocuparse por sí mismas en esa etapa. También transmiten un sentido de moralidad a quienes los rodean. Y esto termina de encerrar ese concepto de ética del cuidado. Hay una, hay una especie de derivación de lo que surgiría a través de la ética del cuidado y la ética de la justicia de Colbert, y es que una voz diferente es una teoría de la comunicación derivada del libro como tal. Un autor o un analista, M. Griffin, afirma que la teoría de Gilligan del desarrollo moral afirma que las mujeres tienden a pensar y a hablar de manera diferente a los hombres cuando se enfrentan a dilemas éticos. Y por eso en el mundo del análisis de algunos postulados de la ética, hoy por hoy conocemos o se sugiere que la ética del cuidado es una ética femenina. Eh, yo quizás la pondría, y muchos la ponemos, en una ética feminista. Muchos autores hablamos más que femenina, hablamos de que es feminista, porque hemos encontrado otros componentes que Carol Gilligan tal vez allí tiene, y tal vez algunos analistas de su libro no lo destacan. Y que la ética de la justicia de Colbert indudablemente es una ética masculina. Algo así como para poder repasar lo que tenemos aquí. En un cuadro de diferencias que pues hago uso del mismo trabajo de Álvaro García y Alejandra, en donde ellos hacen una comparación y me parece muy prudente utilizarla. ¿Por qué no utilizarla en este sentido? Y es que, por un lado, Colbert habla sobre un entendimiento egocéntrico de la imparcialidad basado en la necesidad individual. Podríamos decir que es no tener en cuenta a los demás. Mientras que Gilligan, la atención al yo para asegurar la supervivencia, también es mirar solo por sí mismo. Y esto hace una diferencia bastante grande dentro de ese proceso. En el concepto de justicia anclado en las convenciones de Colbert, propuestas dentro del acuerdo social, es basarse en las normas sociales, por ejemplo, en lo que es legal y que no es legal. Pero en cambio Gilligan entiende de la conexión entre yo y los otros mediante el concepto de la responsabilidad. Lo bueno es la atención a los demás, por lo tanto, posponerse a sí misma hace parte de una de las opciones, que quizás muchos nos entramos en conflicto porque de pronto que hacer algo y que no nos cuidemos nosotros mismos no sería la más responsable. Tiene Eh, que reportar su llegado, puede hacer. Estoy viendo una charla de un profesor. adicionalmente, No también puede comer encontramos tranquilo. que para Colbert, teniendo los principios de la justicia, igualdad y reciprocidad, se entiende que puede no coincidir lo justo y lo legal. Lo que se hace es aplicar por sí mismos los principios de la justicia, y seguramente muchos autores dirán que puede llegar a ser insuficiente dentro de la práctica de una ética solamente utilizar conceptos de justicia cuando tenemos algunos otros dilemas en donde involucramos a otros. En cambio, Gilligan nos propone hablar sobre la responsabilidad y cuidado, incluye a la vez al yo y a los otros, y hay que hacer equilibrios entre el poder y el cuidado de sí mismo por una parte y el cuidado a los demás por la otra. Y esto hace ya que se complemente y digamos, bueno, listo, ya la ética del cuidado no es solamente por los demás, sino también hace parte de lo que yo conjugaría para mí. Por eso, la tenacidad de querer tal vez
proponer al grupo de colegas que aquí están presentes, de quizás darle una mirada y estudiar un poco a Gilligan en el sentido de lo que nos propone y nos ayuda a entender dentro de la conducta del cuidado. ¿Por qué yo hago esa invitación y por qué quizás no hago uso, no sé, tal vez de otro autor que quizás sea enfermera? Porque todos de pronto van a decir algo respecto a que debió haber sido una enfermera la que trajéramos a analizar hoy como tema de la ética del cuidado. Y yo lo traigo es debido a una amplia revisión que pues he tenido la oportunidad de realizar y que me ha preocupado por el constante ejercicio en la enfermería en diferentes escenarios y que tal vez existe una irrupción dentro de la realidad y lo que parece ser que ocurriera dentro de la academia, generando un poco de la cuestión aquella de por qué creemos que el mundo real es de una forma, porque quizá lo vemos así, desde el punto de vista como estudiantes, y por qué en la realidad empieza a transformarse el entorno y el ecosistema, y propiamente hablando de enfermería, ese ecosistema del cuidado. Yo quiero traer estas tres frases del libro que me parecieron impactantes y que son muy poderosas. Hay muchas más que tengo dentro de la revisión de este libro y bueno, de todos estos temas, pero quizás se vuelve poderosa porque es una visión dentro de la problemática inicialmente en otro continente. Agustín Domingo es español, ¿sí? Y él hace un análisis desde las facultades, allí pues medicina y enfermería en España, y quizás de pronto la preocupación que él tiene también se vuelve parte de la preocupación que quizás yo tengo, estando ya a este lado a nivel de Colombia específicamente. Y tiene que ver con todo esto de, bueno, cómo es el cuidar, cómo debería ser el cuidado, la conducta, qué cosas y qué elementos deberíamos tener, porque conocimiento biomédico tenemos todo el que querramos y seguramente el conocimiento biomédico de las ciencias biomédicas puede llegar a ser muy bien evaluado porque nosotros mismos le hemos dado un estatus allí bastante alto, pero aún así el reconocimiento de la enfermería y de los enfermeros y las enfermeras ha sido solo para unos pocos. Yo hago esa claridad, ¿es por qué? Porque al menos unos pocos hemos tenido el privilegio de tener ese reconocimiento, pero sería interesante que ese reconocimiento fuera de todos, porque el ejercicio del cuidado debería tener un valor o un nacimiento genérico, pero algo genérico no que sea sistemático, sino algo que sea detonador. ¿Detonador para qué? Para poder llevar nuestras actividades del cuidado con unos elementos que empiecen a conjugarse dentro del desarrollo interprofesional o interdisciplinar o transdisciplinar, incluso con la sociedad y las familias. Y aquí yo traigo estas frases. Una de ellas, Agustín Domingo, nos habla de que la ética del cuidado no ha surgido para completar la formación o capacitación técnica de los profesionales del cuidado, porque él es muy consciente de la existencia de la ética del cuidado y en su libro deja muy claro que la ética del cuidado debería ser uno de los elementos detonadores de la formación y del quehacer de los que hacen cuidado. Y él dice, hablar de ética del cuidado no ha surgido para completar aquí la formación de los técnicos o de los profesionales que se dedican al cuidado. Ha surgido para despertar el cuidado como vocación, es decir, para cuestionar desde el cuidado del sentido o valor de todas las profesiones o actividades humanas. Porque allí hay allí hay una pequeña inquietud y es, ¿qué tanto han hecho estas profesiones que hacen actividades humanas, pero qué eso que han hecho se ha vuelto destacado? ¿Sí? Hace una crítica interesante porque
él conoce muy bien muchas teóricas, incluso conoce la historia de Florence Nightingale. Allí en el libro habla incluso de algunas teóricas que en su momento, quizás de pronto él por temor de no llevar una crítica de las personas que defiendan las teoristas, él habla también de esto. Pero si nos damos cuenta, este libro no está dedicado para enfermeras, está dedicado para personas que se dedican a cuidar, al cuidado, en las profesiones del cuidado. Pero es indudable que hace una invitación a los enfermeros. Y él dice algo interesante y quizás se conecta un poco con lo que hace poco he tenido la oportunidad de escuchar unas propuestas sobre cuidología. Y es porque él no habla de enfermería directamente, sino las personas que cuidan. Y quizás allí también se sustente un poco esto de de las personas que quieran hablar algo de cuidología y puedan sustentar un poco estos postulados que actualmente se están observando. Y él dice algo como, el cuidar es un arte. Entonces, como todo arte, es importante la preparación, la capacitación y el entrenamiento en el cuidado. Y a mí me lleva a pensar algo interesante, y es en el sentido o en la ruta de lo que quizás hoy la Organización Internacional de Enfermería nos ha invitado en su eslogan principal, que ha sido Enfermería, una voz para liderar, y luego dice invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global. Está tal vez quizás Agustín Domingo en su momento de que escribió el libro, ya estaba viendo la problemática de que no se estaba invirtiendo en la preparación de las personas del cuidado, la capacitación y un entrenamiento, pero para el cuidar, porque quizás a la mano ya tenemos mucho sobre el manejo de tecnología, de biotecnología, para poder hacer uso de esas herramientas para el cuidar. Pero fíjense que utilizar estas herramientas sin saber cómo cuidar resulta un poco un ejercicio un poco más mecánico y autónomo, ¿sí? Autómata, más que autónomo, perdón, autómata. Y esto sí sería muy peligroso para nuestro ejercicio. Y allí dice, como en todo arte, es importante la sensibilidad, la capacidad para lo sorprendente, el sentido de la administración, de la admiración, perdón, y sobre todo la disponibilidad para el misterio. Y esto, la disponibilidad para el misterio, tal vez aquí, así en letra gruesa, vemos de que tal vez nos hace como ojitos a lo que hoy ya si nosotros profundizamos dentro de lo que nos quiere decir Agustín Domingo, hoy conocemos como parte del proceso de los estudios fenomenológicos y la fenomenología como tal. Él hace una apuesta a esto. A mí me parece muy interesante porque Agustín Domingo no es enfermero, ni tiene una cercanía directa con lo que es la enfermería, en el sentido de una facultad de enfermería como enfermero o como persona que esté allí involucrada en procesos de articulación de actividades sobre la atención de personas. Él es filósofo y apoya mucho la cátedra de ética en esta facultad. Y con esto es un aporte interesante para todos nosotros los enfermeros, porque quizás en las academias hemos tenido una crítica, tal vez que una autocrítica que yo hago, y es, quizás en las academias yo hago una autocrítica es porque también ya hoy gozo pues de una posición de docente, y es, quizás nos hemos interesado en explicar cómo los procesos bioquímicos, biofísicos, biológicos, microbiológicos, eh, fisiológicos, en muchos procesos de la atención, pero se nos ha ido y se nos ha escapado involucrar todos los procesos que tienen que ver con el arte del cuidar en el sentido de la sensibilidad por el otro, en poder ver diferente lo que el otro me propone dentro del cuidado. Y estoy hablando del otro, no solamente del paciente, estoy hablando inclusive de mi colega. Y esto es muy valioso lo que nos aporta acá, es porque el cuidado aquí él se plantea como arte de manera que podamos todos estar involucrados. Como es arte, todos podemos involucrarnos en este proceso. Y quizás es una oportunidad de enriquecerlo. Y ya como para poder cerrar este capítulo dentro del armatodo, de lo que sería un poco entender el cuidar, la ética del cuidado, también quiero sacar esta parte que es un poquito más larga, pero quizás de pronto es la esencia de lo que nos falta, y este libro
utiliza la esencia de la ética del cuidado, y por eso yo hago uso de estos apartados, especialmente porque he tenido la oportunidad de escuchar a Agustín y a Tomás Domingo en sus conferencias de estos temas. Y para mí es muy interesante poder, y vislumbrante, llegar a entender también cómo debería ser este proceso, y que de pronto no somos tan conscientes de hacerlo de esta manera. No porque no querramos, sino tal vez porque lo desconocemos, o no porque lo desconozcamos, sino porque se nos hace muy difícil dentro del desarrollo de las capacidades humanas e individuales de cada enfermero, porque cada enfermera y enfermero tiene una formación diferente. Y quizás por eso es necesario que dentro del actuar ético, en esa conversación pendiente de lo que sería la ética en la enfermería, podamos involucrarlo. ¿Y por qué no? Hacer parte del programa de formación de los enfermeros, no como algo teórico, sino como algo práctico, es decir, que sea transversal a todo. Muchos dirán, pero eso lo hace el cuidado humanizado de Jim Watson. El aporte que nos hace Jim Watson es un aporte bastante amplio, pero quizás dentro de la sensibilidad que también podemos realizar es reconocer a través de la historia de dónde vienen estos postulados y qué hace dentro de la esencia misma teórica que haga parte importante de la enfermería, la ética del cuidado que nos propone Carol Gilligan. Y en ese sentido, pues yo hago uso de esto, entonces, de esta parte, esta frase de Agustín Domingo en su libro, y es que dice: el arte del cuidar requiere capacidad para atención, sensibilidad para estar despierto ante las necesidades del otro. Cuando habla despierto, no es de estar desvelado, es de estar atento, de estar alerta, de estar allí a disposición, y de uno mismo. O sea, yo tengo también, aparte de que soy del otro, también de mí, para poder llegar a hacer una transformación de lo que está sucediendo alrededor. Quizás en los escenarios de lo que llamamos el cuidado humanizado, no poniéndolo en los términos de G. Watson, sino de las apuestas de las políticas de humanización de las instituciones, quizás estamos hablando más en satisfacer al cliente dentro de sus necesidades humanas. Y no estamos hablando mucho de nuestro personal. Muchos hospitales existen en estos momentos donde la atención y la calidad con la que se atienden a las personas, al cliente externo, es excelente, en el sentido de congraciar con algunos inclusive caprichos, por decirlo así, pero no lo estamos haciendo de una manera que podamos conjugarla como nos propone la ética del cuidado dentro de lo que estaría bien y lo que yo también debo empezar a interiorizar, que hace parte de lo que está bien y que el otro necesita dentro de lo que yo veo de sus necesidades y valoración de necesidades. Aquí él habla también sobre la disponibilidad para actuar con vigilancia y solicitud, es decir, estar atento a las necesidades de esa persona que tenemos bajo nuestro cuidado. Pero no es una solicitud de lo que el paciente me diga a mí, o la persona enferma me dice a mí, o el paciente que está bajo mi cuidado me diga, sino también lo que yo observo dentro de lo que veo que está manifestándose, y poder generar esa demanda del cuidado. Por eso cuidar es atender. También el arte de cuidar requiere capacidad para dialogar. Yo necesito conocer lo que el otro me está diciendo. Es decir, capacidad para buscar apalabradamente juntos la verdad. Y esto es muy común porque hemos trabajado mucho en humanización. Yo creo que los hospitales han gastado un montón de dinero hablando de humanización, pero aún no lo logramos, y encontramos incluso que justificamos nuestro actuar de manera muy temprana, con incluso un agotamiento del cuidador, ¿sí? Y quizás ese agotamiento del cuidador también en gran medida sí existe, no podemos decir que no existe porque hace parte dentro de los estudios que hemos visto, pero quizás también hace parte de las herramientas que nos han hecho falta poder desarrollar para evitar y mitigar ese cuidado, ese cansancio que nosotros como cuidadores podemos llevar. Además de atender y dialogar, el arte de cuidar requiere de responder. Es decir, yo debo corresponder al otro, yo debo responder a lo que el otro está requiriendo. A mí eh, la verdad es que este libro para mí y otros, pero este creo que es el más entendible para un público
un público que es enfermero, pero escrito por alguien que no es enfermero, hace parte de los documentos que me parecen muy valiosos que todos deberíamos ir revisar. Ahora, ya como para poder ir logrando alcanzar los tiempos de la agenda, yo quiero hacer las siguientes preguntas y es la ética del cuidado o dejar las siguientes preguntas para que podamos interactuar con los que están allí presentes. ¿La ética del cuidado es feminista o es femenina en sí misma? Como enfermera o enfermero, ¿considera que el uso de la ética del cuidado respondería adecuadamente como método de resolución de dilemas que se presentan al cuidar? Si la ética de la justicia de Kohlberg es la interpretación masculina, entonces podemos decir que la ética que aplican los hombres o la rama masculina del cuidado es de este tipo, es derivada de la justicia de Kohlberg, de la ética de la justicia de Kohlberg. Y por último, preguntarles a todos si conocían de la ética del cuidado. Aquí algunas referencias bibliográficas. Y pues nada, estoy pues atento a lo que el público que está presente desee de pronto eh, pues comentarnos. Bueno, muchas gracias por esa excelente conferencia. No sé, pueden prender los micrófonos y pueden hacer comentarios. En el chat por el momento no veo ningún comentario. Entonces estamos atentos a los comentarios que quieran. Puedan prender el micrófono. Al parecer todo quedó muy claro. O quedó muy claro, no se entendió nada. Una de dos, pero no, yo creo que todo quedó muy claro. Hay algo que a mí me interesa mucho y es, mm, a veces resulta un poco como chocante que a los enfermeros nos hablen de la ética del cuidado o de cómo hacer una ética en la enfermería basados en el cuidar y nos choca mucho cuando nos hablan desde otras esferas que no son enfermeros, nada enfermero. Quizás es una de las discusiones o tal vez una de los círculos académicos que se vuelven un poco más cerrados cuando entramos en la discusión y incluso encontramos colegas que dicen, no, yo no vas a meter a discusión esto porque yo siento que la ética de la enfermería va por otro rumbo y no que me lo tenga que decir un autor que no sea enfermero porque no sabe lo que yo vivo el día a día. Pero a mí sí me resulta muy importante poderles comentar a todos a los participantes y es que eh, los asuntos de la ética sí o sí son asuntos analizados y vistos desde la filosofía. O sea, tienen un sustento y una preocupación de análisis desde la filosofía y vamos a encontrar que postulados de la ética vamos a tener muchísimos desde Aristóteles en adelante y los hipocráticos y los presocráticos como tal, vamos a encontrar muchos postulados. Y esto hace que sea un poco más rica la discusión y cuando nos hablan del cuidado, creemos de que eso es de nosotros. Entonces, como que no, esto es mío, yo no voy a permitir que otra persona o otro autor o otras personas de otras disciplinas nos comenten. Pero dentro del análisis de la ética y el cuidado como tal, que se vuelve un fenómeno como de estudio, yo creo que debemos hacer uso de esos elementos y si es necesario transformarlos, hacer una discusión sana de esto porque en los servicios o en la vida real, en los servicios asistenciales, sí vemos un poco de situaciones que tienen dilemas que no se logran resolver. E incluso hoy en día es una constante que vemos y es, por ejemplo, tenemos dilemas éticos serios con la atención de pacientes, donde está involucrado el enfermero, el terapeuta y el médico, pero a la final, como hay un monopolio alrededor de lo que sería el actuar ético, desde lo masculino, hay que tener mucho cuidado con eso, desde lo masculino, entendiéndose que una de las disciplinas que trabajan con nosotros, una de las profesiones que trabajan con nosotros es la medicina, están basados en la justicia, ¿sí? En la ética de la justicia.
y en ocasiones nos aíslan mucho. Se observa, uno ha observado y ha escuchado bastantes comentarios y bastantes narrativas y experiencias de profesionales donde esos asuntos se les aísla al enfermero y lo deciden desde una ética médica, que la ética médica uno esperaría que fuera como lo propone Diego Gracia, que debería ser deliberativa, pero se está haciendo una especie de evaluación desde el juicio moral y está siendo muy usada como argumento la de la justicia de Colbert, ¿sí? Una justicia de lo que debería ser, lo legal, y sale, se acabó el dilema. Y quizás de pronto en eso, en ese sentido, con este grupo particular tan sensible, transgredimos las familias y no nos damos cuenta. Porque acuérdese lo que nos dice Agustín Domingo, dice, al final hay que responder, ¿sí? Hay que responder a algo, a alguien, a alguien, a nuestro entorno, a la sociedad. Y cuando hacemos una ética de la justicia, finalmente no estamos respondiendo, estamos distribuyendo en alguno de los mejores casos. Y existe un postulado que analizamos nosotros en filosofía y en bioética que se llama la justicia distributiva y que no está mal, pero la aplicación de estos elementos no tienen que ser bajo un contexto y un contexto asistencial de vulneración, donde una persona enferma o una familia enferma, porque no hablamos solamente de la persona, sino de una familia, quizás de pronto la justicia no es la respuesta adecuada y quizás la ética del cuidado sí puede llegar a ser una respuesta adecuada. Y la ética del cuidado, lo interesante es que no limita lo que podemos integrar dentro de las teorías y modelos de enfermedad para los que apoyan este movimiento, sino que es una oportunidad también de poder adicionar. Es como si tuviéramos una telaraña y esa telaraña estuviera en el centro de la ética del cuidado como si fuera la arañita y alrededor de esa telaraña podamos colocar el resto de teorías y poderlas empezar a organizar, pero para que no se desequilibre, pues el quien hace la telaraña que sea sustentable es la arañita. Entonces, la ética del cuidado lo que nos va a ayudar es que a través de esos elementos podamos tejer y que al utilizar esos modelos no se nos vaya a desconfigurar lo que es en esencia lo que más nos importa, que es el cuidado. No nos importa nada más, nos importa es el cuidado de la persona, de la familia, de la comunidad, de nosotros y nuestros colegas. ¿Cuántas veces no ocurre que un colega de pronto tenga una idea con el cuidado de un paciente y llega otro colega y dice, uff, pero usted está fumado, ¿usted qué va a hacer eso? Eso hace parte también de la transgresión de la ética del cuidado, porque no estamos cuidando al otro. Y el otro no solamente es nuestro paciente, también es incluso nuestro. Entonces yo creo que eso es una buena oportunidad tal vez para que todos podamos analizarlo y transformarlo en ese pensamiento enfermero. Por eso yo hablo siempre que es una conversación pendiente con la familia. Yo no sé si en realidad no hay preguntas, si alguien quiere escribir, lo puede escribir. Si alguien quiere hacer un comentario también, lo puede hacer. No importa si el micrófono se escucha un poquito distorsionado, no pasa nada. Estos espacios son para que podamos interactuar y que no se vuelva esto solamente en una sola dirección, sino que podamos compartir. Entonces, no sé, mis estudiantes que están allí presentes, también tranquilos, no pasa nada, no los voy a calificar ni nada. Estoy libre. Es que hablen, no importa. Dice, excelente, Esteban, interesante tema. Me encanta que tu rol como docente te ayude a poner en práctica tu discurso. Eso está muy bien. Muchísimas gracias. Saludos para mi coordinadora Carolina, ella es la coordinadora académica. Ah, bueno, perfecto. No, listo, no, muy interesante, muy bueno el tema, muy importante para nosotros los enfermeros. Felicitaciones, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y obviamente en próximas oportunidades pues tendremos para nuevamente ampliar. Y como dices, pues claro, se supone que es un conversatorio de enfermería al día, pero bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo hoy. Los invito para nuestra próximo conversatorio, próxima reunión es el 24 de mayo y la conferencia es Cuidado de enfermería en situaciones de urgencia, emergencia y desastres. Espero pues contar con todos ustedes y con muchos más. Muchísimas gracias por la atención del día de hoy y un abracito. Hasta luego. Chao. Chao.